La situación respecto a la búsqueda de Maduro se está saliendo de control. En las últimas horas, fuentes oficiales del gobierno venezolano han confirmado que se ha frustrado un intento de atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Este evento ha generado un ambiente de tensión en el país, en medio de la ya compleja situación política y económica que atraviesa Venezuela. Aunque los detalles sobre el ataque no han sido completamente revelados, las primeras informaciones indican que el incidente ocurrió en Caracas, donde las fuerzas de seguridad lograron desactivar una operación que, según el gobierno, tenía como objetivo directo atentar contra la vida del mandatario. El presidente Maduro ha expresado públicamente su consternación, asegurando que este intento es parte de una serie de complots internacionales que buscan desestabilizar su régimen. En sus declaraciones, manifestó que se siente aterrorizado por la magnitud de la conspiración y reiteró que fuerzas externas, incluyendo a gobiernos extranjeros, están detrás de este tipo de acciones. El ataque fallido ha puesto en alerta máxima a los cuerpos de seguridad del Estado y se ha intensificado la vigilancia en todo el territorio nacional. Diversas avenidas y zonas estratégicas de la capital han sido bloqueadas mientras se llevan a cabo investigaciones para determinar a los responsables del complot. Según el gobierno, varios sospechosos ya han sido capturados y se espera que en las próximas horas se realicen más arrestos. Maduro ha utilizado este suceso como un llamado a la unidad nacional y ha instado a sus seguidores a mantenerse firmes ante lo que califica como una guerra no convencional contra Venezuela. Por otro lado, la oposición ha mostrado escepticismo sobre las afirmaciones del gobierno, sugiriendo que podría tratarse de un intento por desviar la atención de los problemas internos del país, como la crisis económica y la falta de legitimidad del régimen. La comunidad internacional observa con cautela el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, y se esperan reacciones diplomáticas de varias naciones en las próximas horas. Mientras tanto, el temor y la incertidumbre prevalecen en un país que ha sido escenario de múltiples episodios de violencia política en los últimos años. Tras el intento frustrado de atentado, la situación en Venezuela ha escalado, con diversos sectores políticos y civiles reaccionando de manera polarizada. Mientras los medios estatales difunden continuamente imágenes y declaraciones de Maduro, denunciando lo que él llama una conspiración imperialista, los medios independientes y organizaciones de derechos humanos han pedido mayor transparencia y detalles claros sobre el suceso, alegando que el gobierno podría estar utilizando este evento para justificar medidas represivas adicionales. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró en una conferencia de prensa que las Fuerzas Armadas han sido desplegadas en puntos estratégicos del país. Las operaciones de seguridad se han incrementado en zonas consideradas sensibles, como el Palacio de Miraflores, la sede de la Asamblea Nacional y diversas instalaciones militares. Además, se ha implementado un plan especial de seguridad en aeropuertos, fronteras y centros de comunicación, con el fin de evitar cualquier intento adicional de desestabilización. Fuentes del gobierno indicaron que el plan del atentado incluía el uso de drones cargados con explosivos, similares al ataque que sufrió Maduro en 2018 durante un desfile militar. Aunque el atentado fue neutralizado, algunos informes mencionan que el dispositivo explosivo fue detonado prematuramente, lo que permitió a las fuerzas de seguridad actuar rápidamente y evitar una tragedia mayor. Diversos países aliados del gobierno de Maduro, como Rusia, Cuba y China, han expresado su solidaridad y condena hacia el atentado, calificándolo de intento de golpe de Estado y responsabilizando a naciones extranjeras, en particular a Estados Unidos y Colombia, de promover la violencia en el país sudamericano. Moscú, en particular, emitió un comunicado expresando su firme apoyo a Maduro y su rechazo a cualquier acto de terrorismo político. Por otro lado, el Grupo de Lima, conformado por varios países latinoamericanos que no reconocen la legitimidad del gobierno de Maduro, ha mantenido un silencio diplomático. Algunas voces en la comunidad internacional han sugerido la necesidad de una investigación independiente para aclarar los hechos y evitar que el incidente sea utilizado como pretexto para intensificar la represión en Venezuela. El líder opositor Juan Guaidó, reconocido por varios países como el presidente legítimo de Venezuela, ha reaccionado de manera crítica ante las acusaciones del gobierno. Guaidó expresó sus dudas sobre la veracidad del atentado, sugiriendo que Maduro podría estar exagerando o fabricando la situación para distraer la atención de la profunda crisis económica y social del país. Además,
Guaidó señaló que estos hechos suelen ocurrir en momentos críticos para el gobierno, y advirtió sobre el posible uso del incidente como excusa para intensificar la persecución de opositores políticos. Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han alertado sobre el riesgo de que el gobierno de Maduro aproveche la coyuntura para implementar nuevas medidas de control social y aumentar la represión contra los críticos del régimen. En el pasado, tras eventos similares, han sido comunes las detenciones arbitrarias y la censura de medios de comunicación. En medio de todo esto, la población venezolana, ya acostumbrada a vivir en un ambiente de constante tensión política, enfrenta un creciente clima de incertidumbre. El temor a una escalada de violencia ha llevado a muchos ciudadanos a tomar medidas de precaución, como evitar asistir a manifestaciones o concentraciones públicas, y mantenerse informados a través de canales alternativos de comunicación debido a la creciente censura en los medios oficiales. A nivel económico, la ya debilitada economía venezolana podría verse aún más afectada, ya que eventos de esta naturaleza suelen generar un ambiente poco propicio para inversiones y negocios. La inflación galopante, la falta de productos básicos y la migración masiva continúan siendo los mayores problemas del país, con millones de venezolanos buscando alternativas fuera de sus fronteras. El intento frustrado de atentado no solo pone en evidencia la fragilidad del gobierno de Maduro, sino que también refleja el complicado panorama geopolítico que rodea a Venezuela. A medida que las investigaciones avancen, el país se encuentra en una encrucijada, donde cada nuevo suceso podría desencadenar una cadena de reacciones tanto dentro como fuera de sus fronteras. El fallido intento de atentado contra Nicolás Maduro abre la puerta a varios escenarios de consecuencias impredecibles tanto a nivel interno como externo. Por un lado, el gobierno podría aprovechar el incidente para consolidar su control y justificación de medidas de seguridad más estrictas, lo que implicaría una mayor represión política. Esto no solo afectaría a los líderes de la oposición, sino también a la sociedad civil, periodistas independientes y activistas de derechos humanos, quienes ya han sido blanco de persecuciones y detenciones arbitrarias en el pasado. En este contexto, es posible que se vean más restricciones a la libertad de expresión y un incremento en el control sobre los medios de comunicación, particularmente aquellos que critican al gobierno. Las redes sociales, que han sido una vía importante para la difusión de información alternativa en el país, también podrían ser objeto de nuevas regulaciones y censura por parte del régimen, en un intento de controlar la narrativa y minimizar la disidencia pública. A nivel internacional, las tensiones entre Venezuela y países críticos del régimen de Maduro, como Estados Unidos, podrían escalar aún más. La administración de Maduro podría utilizar el atentado frustrado como una oportunidad para intensificar sus acusaciones contra los gobiernos extranjeros, particularmente los de Colombia y Estados Unidos, a quienes ha señalado en varias ocasiones como responsables de conspiraciones para derrocarlo. Por su parte, los países aliados de Venezuela, como Rusia y China, podrían aprovechar la situación para reforzar su apoyo diplomático y militar al gobierno venezolano, buscando proteger sus propios intereses geopolíticos y económicos en la región. El creciente respaldo internacional de estos países podría prolongar la permanencia de Maduro en el poder, a pesar de la presión externa e interna para un cambio de régimen. El intento de atentado también podría fragmentar aún más a la oposición venezolana, que ha estado luchando por consolidar una estrategia unificada para enfrentar al gobierno. Algunos sectores de la oposición podrían ver en este incidente una oportunidad para movilizar a la población en contra del régimen, mientras que otros podrían optar por una postura más cautelosa, temiendo que la situación actual desencadene una represión aún mayor. A pesar de las divisiones, el líder opositor Juan Guaidó ha insistido en que la situación del país es insostenible y que solo una transición política pacífica puede resolver la crisis. No obstante, su capacidad para movilizar a las masas ha disminuido en los últimos años debido a la pérdida de confianza en su liderazgo y la falta de avances concretos en su lucha contra el gobierno de Maduro. El ya delicado estado de la economía venezolana podría sufrir un nuevo revés como consecuencia de la inestabilidad política. Las inversiones extranjeras, que ya son escasas debido a la falta de confianza en el gobierno y las sanciones internacionales, podrían disminuir aún más, lo que agravaría la crisis económica y las condiciones de vida de los ciudadanos. La inflación descontrolada, la escasez de alimentos y medicinas,
y la falta de servicios básicos como electricidad y agua potable son algunos de los problemas que afectan a la población venezolana diariamente. A medida que la incertidumbre política se intensifica, la migración masiva de venezolanos hacia otros países de América Latina y el Caribe podría continuar, aumentando la presión sobre las economías y sistemas sociales de los países receptores. El frustrado intento de atentado contra Nicolás Maduro ha desencadenado una serie de reacciones y eventos que podrían tener profundas repercusiones para Venezuela y la región. Mientras el gobierno refuerza su retórica de conspiración y recrudece las medidas de seguridad, la población se enfrenta a una creciente represión y dificultades económicas. Las tensiones internacionales siguen en aumento, y la fragilidad del régimen de Maduro se hace más evidente, aunque su permanencia en el poder sigue siendo respaldada por fuertes aliados externos.